Amigos, buenas noches. Hoy es 2 de enero, primer día útil del año 2017 y aquí comienza una nueva edición de Redes y Poder. Gracias por acompañarnos. El día de hoy, como suele ser costumbre en los primeros días útiles, se inicia el año judicial y por esa razón el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, estuvo presente para llevar y estar, digamos, como corresponde a su alta investidura en esta inauguración del año judicial. Estuvo en, digamos, compañía de Duberly Rodríguez, que es el presidente del Poder Judicial, el nuevo presidente, donde se pronunciaron una serie de discursos y se hicieron precisiones sobre la lucha anticorrupción. ¿Qué dijo el presidente del Poder Judicial y qué dijo Pedro Pablo Kuczynski? A ver, escuchemos las primeras declaraciones en este Redes y Poder del 2017. Adelante, por favor. Duberly Rodríguez no lo tiene nada fácil. Su asunción como presidente del Poder Judicial está marcado por esa tormenta llamada Odebrecht, que podría convertirse en huracán. Estaríamos ante un caso de mega corrupción que abarcaría un periodo de 15 años. El Poder Judicial se va a preparar, como lo acabo de decir, para estar a la altura de las circunstancias. Su gestión establecerá una coordinación nacional para optimizar los recursos y hacer frente a la corrupción. De ella se encargará Susana Castañeda Otsu. Rodríguez ofrece eficiencia y no a la impunidad, pero advierte también un rasgo de su gestión: será garantista. ¿Quién pone la eficacia en el proceso penal? A mi juicio lo pone la Fiscalía. ¿Y quién pone las garantías? Las pone el juez. Solo si las pruebas de la acusación destruyen la presunción de inocencia, habrá condena. Si las pruebas son insuficientes, habrá absolución. El presidente de la República ha estado presente en la ceremonia y ha secundado parte de lo dicho por Rodríguez. Tenemos que ser implacables, pero también tenemos que tener el debido proceso. No se juzga a través de la prensa y de las encuestas. El jefe de Estado también ha hecho exhortaciones al Poder Judicial, sobre todo a la simplificación. Tenemos hábitos virreinales, nos hemos acostumbrado a esconder nuestras motivaciones detrás de frases churriguerescas. El flamante presidente de la Corte Suprema trabajará con viento en contra debido a la pésima imagen del Poder Judicial. Deberá afrontar conflictos laborales internos y la lucha contra la inseguridad ciudadana. Duberly Rodríguez estima que será costosa la modernización y reforma de ese poder del Estado, por lo que exhorta al Ejecutivo a brindar los recursos que requiera para ello. Bien, sobre el caso Odebrecht, hoy se esperaba la palabra del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Él dio una conferencia de prensa en la tarde y dijo algo bastante simple y que sorprendió a algunos. No tiene los nombres, no tiene conocimiento, no tiene la información que muchos creían que sí tenía en relación a quiénes han sido las personas a quienes la empresa brasilera entregó dineros de manera ilegal para ser favorecida en ciertas obras. Esa relación de obras, esos nombres no están en poder de la Fiscalía de la Nación, por lo menos hasta ahora, según lo que dice el doctor Pablo Sánchez. Tenemos un informe al respecto. Adelante, por favor. No hay nombres, es lo primero que ha desmentido Pablo Sánchez. El fiscal de la Nación respondía así a Julia Príncipe. Yo no hago la investigación del caso, la tiene el fiscal. Y que se sepa, todavía no hay nombres. Ciertamente yo me reuní con los procuradores que me visitaron, pero en ningún momento dije o sugerí conocer nombres de las personas implicadas. Lo que también aclara el Ministerio Público es que no se debe confundir el caso Camargo Correa, otra empresa brasileña que pagó sobornos a funcionarios peruanos y que se inició en 2009, con el tema Odebrecht, cuya indagación preliminar comenzó por información de inteligencia recién en noviembre del año que acaba de terminar. Se trata de un esquema delictivo sin precedentes en el Perú, distinto a los actos de corrupción conocidos aquí. El Ministerio Público ha recordado que en Brasil pasaron algunos años desde que estalló el caso Lavallato y las primeras detenciones y allanamientos. Hay información que llegará desde Suiza en el caso Odebrecht. La Fiscalía se aferra a ella. No es necesario ocupar o allanar la empresa, que el registro de coimas
no está en las oficinas de San Isidro de Odebrecht, están en Suiza y ya las tenemos aseguradas. No hay necesidad de romper puertas, de usar la violencia. Clave en las indagaciones va a ser el software que usaba la empresa brasileña. Se estima que a través del sistema MyWebDay se registraban los pagos ilícitos en varios países, incluido el nuestro. La Fiscalía peruana ha confirmado que se está negociando no solo la entrega por parte de Odebrecht de información, entre otros, para acortar tiempos. Se busca también que la empresa entregue un adelanto de lo que tiene que devolver al Estado por las ganancias ilegales por obras en nuestro país. Bien, la empresa Odebrecht ha emitido un comunicado hace unos minutos que dice, en un párrafo, lo siguiente: a partir de lo informado por las autoridades de la Fiscalía de la Nación, Odebrecht Perú reitera su compromiso y cooperación con las investigaciones en curso. Además, la empresa seguirá realizando reformas integrales, incluyendo la implementación de su nuevo sistema de conformidad anticorrupción estructurado en concordancia con los estándares internacionales más rigurosos. Eso es lo que dice el escueto comunicado de Odebrecht a partir de lo que ustedes han escuchado del fiscal de la Nación hace unos minutos. Bueno, eso es lo que, digamos, tenemos para compartirles como dos informes del día de hoy. Pero vale la pena comenzar el año, yo creo que reflexionando sobre lo que ha sido el último, digamos, esfuerzo del gobierno para lograr un espacio de aire político. En realidad, esta conversación, este diálogo forzado por la renuncia del señor Saavedra ha traído como consecuencia el diálogo político con las fuerzas en el Congreso y también a través del acuerdo nacional. Frente a eso, yo creo que lo que los peruanos estamos queriendo que se extraiga como conclusión de los diálogos, al final de cuentas es algo bastante sencillo, ¿no es cierto? Me imagino que usted en su casa debe preguntarse, bueno, tanto diálogo, ¿a qué nos va a llevar? Creo que lo primero que debería de considerar el señor Fernando Zavala, presidente del Consejo de Ministros, que tiene a cargo la ejecución de ese diálogo, es, bueno, la concreción, ¿no? Es decir, conversamos, dialogamos, compartimos ideas, tenemos planteamientos y la pregunta es, ¿para qué? Porque si la conversación va a quedar simplemente en un saludo a eso, a la conversación y al, digamos, interesante gesto de sentarse a dialogar, no termina por ser algo que concrete, que permita que los peruanos veamos un resultado, siendo que lo que ocurre en el Acuerdo Nacional, como lo hemos comentado aquí antes, no es vinculante. De las 116 veces en que se han reunido a conversar, las concreciones han sido realmente muy pocas. Lo segundo interesante e importante de ese diálogo propuesto por el gobierno tiene que ser necesariamente el tema de consenso, es decir, cómo nos movemos hacia espacios de consenso que permitan mirar las coincidencias y que dejen de lado las agendas personales de ciertos congresistas o de ciertas personas que rodean al presidente de la República, el equipo que toma decisiones. Ahí está realmente la mata del problema también. Esto que estamos diciendo no estamos revelando nada nuevo, usted lo sabe, simplemente lo pongo sobre el tapete porque tiene que ver con la entrevista que viene a continuación. Y el tercer tema, simplemente lo pongo ahí, es la responsabilidad con que hay que actuar frente a estos hechos de corrupción. ¿Qué le corresponde al Estado hacer? ¿Qué le corresponde al presidente de la República? ¿Qué le corresponde a todos los actores políticos que, digamos, han estado presentes en los últimos años? El asunto de las empresas brasileñas, que es mayor al caso de Odebrecht, es un tema que tiene que llamarnos a una profunda reflexión y a una preocupación. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con el sistema político, con el sistema institucional en el país cuando esos nombres salgan a la luz? ¿Usted qué quiere en su casa? ¿Qué va a pasar? ¿Tenemos la capacidad para poder soportar ese cataclismo que va a venir? Porque cuando salgan nombres y van a aparecer, ¿qué vamos a hacer? Usted en su casa, ¿cómo piensa tomar esto? ¿Cuánto daño le puede hacer al sistema político y a la endeble democracia que tenemos un golpe de esta naturaleza? ¿Quiénes están preparando este terreno justamente para que la gobernabilidad no esté ausente cuando esto ocurra? Entonces, por eso es que hoy día Diana Seminaria, que es columnista del diario El Comercio y también, por supuesto, del portal Posición.pe, escribió una columna que hacía una reflexión sobre Fernando Zavala, la hora de Zavala,
tituló ella, y tiene una particularidad, y es el hecho de que en efecto, en estas circunstancias, las miradas van hacia el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Él dijo no hace mucho, quiero citar exactamente lo que dijo Zavala porque tiene que ver con la conversación que vamos a tener a continuación, cuando le preguntan a él cómo evalúa en general los temas de su desempeño, él dice, bueno, no somos políticos tradicionales, no esperen que me comporte como un político tradicional. Yo soy más del lado técnico, que muchas veces tengo que generar las habilidades políticas para moverme en un mundo político. Pero no estoy acá para hacer política, estoy acá para llevar a cabo un plan de gobierno centrado en los ciudadanos. Entendemos el sentido de lo que dice Zavala. Él no es un político que, además, lo conocemos, él no está en la política, no ha estado en la política, pero el cargo que tiene es, quiera o no quiera, eminentemente político. Y las respuestas que quieren los ciudadanos son políticas. No técnicas, sino políticas. Estamos ahora con Diana Seminario para conversar en torno a la hora de Zavala. Diana, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Alfonso, y feliz 2017 para ti y para todos. Zavala tiene, por lo tanto, y en este momento, una responsabilidad mayor. En realidad, que esto tenga resultados, que exista, digamos, concreción en políticas públicas y que se den algunos evidentes cambios en la situación económica, laboral, etcétera, dependen en mucho de él y sus ministros. Sí. ¿Qué está pasando? Mira, Alfonso, como decías bien al principio en tu presentación, efectivamente lo que va a venir con el tema de las revelaciones de Odebrecht y las de las otras empresas brasileras que han hecho negocios en el Perú va a ser un terremoto, ¿no? de grado 8 o 7, que va a tener consecuencias realmente aún inimaginables, pero que esperamos que tener el soporte político necesario para salir adelante como país de esta crisis que a todas luces se avecina. Has mencionado a Fernando Zavala, yo me quiero detener porque primero los televidentes tienen que saber que constitucionalmente, Alfonso, la misión del primer ministro es ser el vocero del gobierno. El vocero, y está en la Constitución, o sea que él es mucho más que un técnico, él es mucho más que un articulador. Hasta el momento él ha cumplido una labor bastante loable, ha logrado tener un voto casi unánime de investidura en el Congreso, lo cual habla muy bien de la capacidad que tuvo para acercarse al fujimorismo. Logró por unanimidad las facultades legislativas, que también habla muy bien de su performance y del apoyo que le dio la bancada mayoritaria. Pero ahora se viene en tiempo no solamente del destrave, que es el gran logro también de Zavala en cuanto a lo técnico, el destrave burocrático, sino que se viene ahora un hecho muy importante. Como bien has dicho, esto se va a empezar a conocer y ya hay indicios de que van a salir nombres. Entonces, como yo mencionaba hoy día en la columna que escribí para El Comercio, la mala noticia es que los pagos ilegales confesados por Odebrecht ascienden a 29 millones de dólares, de los cuales 20 fueron dados durante la gestión del presidente Alejandro Toledo. Y en la gestión de Toledo fue Pedro Pablo Kuczynski ministro de Economía y fue primer ministro. Y durante su gestión como ministro de Economía se aprobó que la carretera Irsa Sur, la que se conoce ahora, sea exonerada del SNIP, lo que generó la renuncia del entonces viceministro Luis Carranza. Eso no lo digo yo ni me lo he inventado. Yo estoy citando lo que mencionó la semana pasada Aldo Mariate en otra columna, diciendo que eran algunas preguntas para Kuczynski. De ningún modo quiero poner yo ninguna sombra de sospecha al presidente Kuczynski, porque eso en este momento no está en discusión, pero sí, dado que él actualmente es el presidente de la República y durante su mandato se va a dar a conocer estos hechos que ya sabemos están en pleno desarrollo, es lógico, Alfonso, que los reflectores se van a poner en este régimen y las investigaciones se van a dar a los 3 regímenes anteriores. Por lo tanto, yo creo que es la hora de que el señor Fernando Zavala nos dé a conocer que él va a ser, de algún modo, el sostén político que va a requerir que el país no se paralice por los escándalos políticos que podrían generarse a partir de las revelaciones del caso Odebrecht o del caso de las otras empresas constructoras brasileras que operan o han operado en el Perú.
eso es bien importante. Los funcionarios que tienen nombre y apellido involucrados tanto en los gobiernos de Alejandro Toledo, de los gobiernos de Alan García y de Ollantumala, y en la gestión municipal de Susana Villarán, no nos olvidemos porque parece que ese tema está pasando piola, ¿no? Pero también en la gestión de Villarán han habido trabajos de las empresas brasileras. Entonces, estamos atentos realmente y de verdad yo creo que todo el peso de la ley debe caer sobre quienes resultan responsables. No podemos permitir que esto nos afecte como democracia. Entonces, para eso yo creo que está el Congreso, tiene que dar también unas muestras de responsabilidad. La mayoría parlamentaria tiene que también dar muestras de responsabilidad y entonces estamos a la espera. Lamentablemente hoy día el fiscal Pablo Sánchez ha dicho que él no tiene los nombres aún, pero el otro fiscal, Hamilton, dijo que no se preocupen, que ya la documentación, o sea, que no es necesario allanar a Odebrecht porque toda la documentación o todas las pruebas requeridas están a salvo. Eso es lo que le ha dicho, ¿no? Entonces, esperemos, y yo sí creo que la clase política tiene que estar a la altura. Y aquí sí quiero hacer un recuerdo del año 2000, Alfonso, que tú y yo hemos vivido el año 2000, cuando salieron los Vladivideos y todo, cuando salió el régimen fujimorista y Vladimiro Montesinos, la oposición de ese entonces dio una gran muestra de responsabilidad porque dejaron de lado todo aquello que los separaba y se unieron y se sentaron en la famosa mesa de diálogo auspiciada por la OEA y sacaron adelante no solamente un gobierno de transición, sino que aquella oposición también sacó adelante las elecciones que vinieron y que dieron la presidencia de Alejandro Toledo. Por lo tanto, creo que tengo esperanzas en que habrá una clase política que estará a la altura. Ahora, tú haces referencia al Poder Legislativo, al Congreso de la República. Donde tiene que investigarse el tema. Y entonces, el día de hoy, o en las últimas horas, nos envía una comunicación la empresa Macroconsul, donde hace un análisis muy interesante de cuál es lo que ellos llaman la cohesión de las bancadas al momento de votar. Entonces, ellos han contado una cantidad importante de votaciones en las últimas meses, en esta legislatura, desde 28 de julio hasta diciembre que concluyó, y se han llevado a cabo en total 109 votaciones, donde el Congreso ha tenido que votar en favor de una u otra posición. Y lo curioso, frente a esto, es que hay bancadas que son más disciplinadas y hay otras que son más indisciplinadas. Lo curioso es que no importa de cuál sea el número, y que al contrario, algunas que no son tan numerosas son muy indisciplinadas. Las disciplinadas son, con claridad, Alianza para el Progreso, los señores del Partido Aprista Peruano, en tercer lugar está Fuerza Popular, en cuarto lugar está Acción Popular, pero ya en quinto y sexto, o sea, como las más indisciplinadas para votar, donde la votación no tiene consenso, sino es una digresión, es Peruanos por el Cambio, PPK, y el Frente Amplio, que se supone está ahí para darle soporte, creo, al gobierno. No sé en qué tipo de actitud se encuentra hoy, porque también están más divididos que nunca. Pero a eso voy, ¿no? ¿Cómo es que va a hacerse para conseguir que las bancadas, que se supone debería ser el soporte fundamental de las políticas que quiere implementar el señor Zavala, se pongan de acuerdo? Porque allá adentro hay un desacuerdo permanente, constante, y donde cada uno parece tener una agenda dispersa, distinta, personal, al punto siguiente. Mira, quiero hacerte la siguiente acotación que es muy concreta. Hoy día, como hemos sabido todos por la televisión y por los medios, el señor Carlos Arana, que está inmerso en 3 investigaciones por la Contraloría, por la Fiscalía y por el Congreso de la República como consecuencia de esos audios que él niega, Carlos Moreno, que él niega que sean audios que lo imputan a él y que él dice que son falsos, pero más allá del tema ese, él ha regresado a trabajar en señal de que, como dice la doctora Victoria Bau del Hospital Loaiza, se debe respetar el derecho laboral del señor Moreno. De acuerdo, ya digamos que dejemos eso por un segundo, pero frente a eso que ocurre con el señor Moreno, el señor Heresi
dice, hay responsabilidad política de la ministra García en torno a de su propia ministra Moreno del Loaiza. Entonces, regresamos a la pregunta. Era un poco larga, disculpen la amplitud, pero era para poder simplemente contextualizar el tema. Si es esta bancada la que va a ser, la que va a ayudar al presidente de la República y al gobierno a establecer los puntos de concordia, negociación y ejecución adecuada de un plan de gobierno, entonces estamos un poco, digamos, como empantanados, ¿no? Por decirlo de la manera más suave posible. A ver, Alfonso, efectivamente yo creo que has dado en el clavo, y aquí lo hemos comentado varias veces, ¿no? La bancada de Peruanos por el Cambio no es una bancada unificada y cada quien baila al ritmo de su propio interés personal, ¿no? El congresista vocero de la bancada, Carlos Brus, sin ir muy lejos, el día que se interpelaba el ministro de Educación, o sea, el día más importante de la bancada de Peruanos por el Cambio, que tenían que ir a defender a su ministro, el señor Carlos Brus no apareció porque tenía el roche del día anterior que le habían descubierto que había pedido resguardo policial para su fiesta, su ¿no? inauguración para su del fiesta, restaurante. claro. Entonces, no se apareció porque creo que tenía temas personales. Eso es un tema, por más tema personal, tú eres el vocero titular y no estás al momento que tienes que ir a defender a tu ministro. Entonces, y eso no puede ser calificado como una anécdota. También recordemos cómo en el mismo caso Saavedra, que es un caso emblemático de este gobierno, el congresista Juan Cheput, que es vocero alterno, decía que el ministro debería renunciar, ¿no? Entonces, y ya hay muchos ejemplos, son los primeros que se me vienen ahora a la memoria, pero desgraciadamente, siendo pocos, no solamente no trabajan en unidad, sino que trabajan de acuerdo a sus apetitos personales, hay que decirlo así, desgraciadamente. Entonces, ¿dónde va a encontrar el ministro Zavala y el presidente Kuczynski el soporte? ¿Tendrá que encontrarlo dónde? ¿En Fuerza Popular y en Alianza por el Progreso? ¿Y en el APRA? Esto lo pongo en interrogación porque yo creo que por ahí va la cosa, y lo hemos dicho aquí, hace mal el presidente Kuczynski en tener una actitud tan desafiante con la mayoría parlamentaria, porque es esa mayoría parlamentaria la que al final le va a dar los votos para que se aprueben las reformas, las leyes y todo aquello que se requiere para seguir avanzando y para avanzar también en los temas anticorrupción. ¿Tú te imaginas, Alfonso, cuando se estén discutiendo temas pues como el tema de las consultoras brasileras, que esa bancada de gobierno no se ponga de acuerdo en tener un espacio de gobernabilidad para que el país salga adelante pese al ruido político que va a generar la investigación, sino que ellos le van a echar más leña al fuego? Eso sería nefasto. Entonces, yo creo que hay que tener un poco de reflexión en ese sentido de la bancada oficialista. Ahora, esta lucha anticorrupción es realmente compleja para el gobierno, pero el gobierno es el que, digamos, no sé si las palabras son autogoles, ¿no? Pero el gobierno, cuando ocurre el caso del señor Moreno, el gobierno reacciona, ya no importa si tarde, mal, reacciona. Y una reacción es el nombramiento de esta comisión de integridad formada por notables que recorren el país para recoger las iniciativas anticorrupción. Creo que se fueron a Cusco, no tengo la verdad el detalle del viaje, pero yo escuché que recorrieron el país y viajaron y no sesionaron ni siquiera en Palacio, sino fuera. Hicieron 100 recomendaciones, entregaron un documento que es un formulario que tienen que llenar los ministros de Estado y otras personas, entre ellas el presidente de la República, donde dice cuáles son tus ligazones, tus actividades empresariales en los últimos 5 años. Pero yo me pregunto si eso era una iniciativa que buscaba señalar con indubitable claridad que era la política anticorrupción del Estado la que estaba por delante y por encima, y el carácter de ellos. ¿En qué quedó esto? Esto se ha presentado la primera semana de diciembre. Estamos en la primera semana de enero. Ya pasó un mes. ¿En qué han quedado estas conclusiones, estas 100 recomendaciones? La ministra de Justicia, que nos ve seguramente, y si no, alguien le contará, me imagino que tiene algo que explicar. Porque ¿cómo es posible que una solución frente a esa crisis era vamos a nombrar esto, a resolverlo, a trabajarlo? Me parece muy bien la reacción así, ya, pero entonces, ¿en qué quedó? Porque si con ese tipo de actitudes vamos a entrar a combatir
un mega evento de corrupción que viene en las próximas semanas o meses, entonces la ciudadanía va a pasar algo. Y ahí viene la pregunta. ¿Cómo pierdes legitimidad, Diana? A ti te eligen como congresista de la República o como presidente o como lo que sea. La pregunta es, ¿en qué momento comienzas a perder legitimidad? ¿O no la pierdes nunca? No, cuando la gente ya no confía en ti. ¿Y por qué no confían en ti? Porque ofreces y no cumples. No ves resultados. Cuando tú no ves resultados de algo, te empiezas a desanimar. Y eso pasa en cualquier tipo de relaciones humanas, empresariales, llámalo como quieras, interpersonales. Entonces yo creo que como bien dijiste, lo de la Comisión de Notables fue una reacción. Fue una reacción, no fue algo proactivo, fue algo reactivo. Entonces, lo que es una reacción para tapar algo o para dicho llenar sea de un paso, hueco... disculpa la digresión, dicho sea de paso, fue un copy-paste, una copia exacta de lo que han hecho en Chile en su momento y que no sirvió para nada. Dicho sea de paso. Yo creo que la mejor manera de que haya confianza y de que realmente veamos que se quiere luchar contra la corrupción es primero darle todas las facultades a quienes investiguen. En los casos de corrupción que vengan, ya si sean del pasado, del futuro, y que caiga, como dice la frase tan retórica, caiga quien caiga. Si tienen que caer ex ministros y ex autoridades de altísimo nivel, el gobierno tiene que ser el primero en decir claramente, en condenar. No podemos usar con medias tintas como el presidente Kuczynski la semana pasada que dice, la verdad es que podemos investigar, porque son inocentes. No, hay que ser con firmeza. Y la mejor manera que el pueblo vuelva a confiar es decirles, bueno, han salido en las listas de nombres involucrados con la corrupción, nombres de altísimo nivel en gobiernos anteriores, no va a haber ninguna contemplación. Yo creo que cuando nosotros veamos que el país condena a quienes deben ser condenados, vamos a recuperar un poco la confianza. ¿Estamos preparados para un cataclismo? Eso dependerá de la responsabilidad de los políticos y de los ciudadanos y de la prensa. Aquí no puede haber para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. Si queremos recuperar la confianza de la ciudadanía, tendríamos que ser de una sola línea, no aplicar, porque no podemos aplicar una doble vara, no podemos medir a los que son mis amigos, no es que se equivocó, es que fue un error, ya reconoció su culpa, entonces, y a los que no son mis amigos, decir ir con todo, que se vaya preso, hay que quitarle todos sus derechos políticos, no. Si alguien delinque, usa los recursos públicos para enriquecerse personalmente, no tiene que haber contemplación. Caiga quien caiga, así sean conocidos o amigos o desconocidos. Aquí no valen amiguismos, ni partidismos, ni nada. Aquí hay que actuar en una sola línea, la prensa, los políticos, la ciudadanía y las autoridades. Muy bien, la última pregunta, Diana, para concluir. En los próximos días se vence el plazo para la presentación de las facultades o de los decretos legislativos a cuyo, digamos, derecho se acogen las facultades del Poder Ejecutivo. Estas van a ser presentadas al Congreso de la República, donde van a ser revisadas justamente por el Congreso, por los señores congresistas que dirán, me parece bien, me parece mal, podrían corregirse o no. Esa relación con el Congreso de la República entre Fernando Zavala y los congresistas, ¿cómo debería de, digamos, constituirse, potenciarse y respaldarse desde el plano político del presidente de la República? Yo creo que el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ha tenido siempre una buena relación con el Congreso, ¿no? Yo creo que eso hay que decirlo. Ahora, fiscalizar y hacer algunas acotaciones de las bancadas a los decretos legislativos o decretos supremos que se van a ver en las próximas semanas, no debe ser motivo de espanto, ni de susto, ni calificar como una oposición obstruccionista ni nada. Yo creo que no nos asustemos porque son los modos parlamentarios. No nos asustemos si un congresista o una congresista pone algunos peros a los decretos y estos de buena gana se solucionan. El
El Congreso tampoco es una mesa de partes, Alfonso. Hay que discutir, hay que ver y lo que sea lo mejor para el país y para avanzar, pero en los mejores términos. Yo creo que el ministro Zavala, salvo una vez que que le llamó la atención al Congreso porque supuestamente había maltratado al ministro Saavedra, una congresista, salvo esa vez que dijo, llamó la atención al Congreso, yo creo que Zavala siempre ha tenido las mejores formas con el Congreso y le ha ido bien, le ha dado resultados. No así, es curioso, ¿no? Porque quienes deberían hacer el trabajo de allanar la cancha en el Congreso deberían ser los propios congresistas de Peruanos por el Cambio, pero ellos no lo hacen. No lo hacen. Tiene que ser el ministro Zavala quien se juegue ese partido. Tremendo reto. Tremendo reto que al final termina por desgastarlo, ¿no? Ojalá le deseamos lo mejor al ministro Zavala y al gobierno, porque si les va bien a ellos, nos va bien a todos. Gracias, Diana, muy amable por acompañarnos. A ti. Amigos, vamos a una pausa comercial. Hoy día, en la primera página del diario Gestión, apareció una noticia que es realmente importante y que estoy seguro a usted que trabaja y que seguramente es ya aportante de una AFP, o piensa hacerlo, o lo ha sido, le puede interesar. Si usted tiene hijos, si usted está pensando tener un vínculo formal con empresas para laborar, las AFPs plantean fijar en 500 soles la pensión mínima. 500 soles la pensión mínima. ¿Esto cómo se puede lograr? ¿Cómo podemos entrar a un sistema que sea así? Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar con la presidenta de la Asociación de AFPs, Giovanna Priale, para que nos comente los detalles de estos, digamos, importantes movimientos. Hay una nueva cara, hay un nuevo enfoque, hay algo más interesante que está ocurriendo acá. Vamos a preguntarle a la señora Priale para que nos dé luces al respecto. Vamos a una pausa y regresamos con más en Redes y Poder. Permiso.